Escalada en el precio del trigo. Veremos a dónde nos lleva esto en este segundo semestre. Sabéis que hace 3 días Rusia abandonó el acuerdo del grano, el acuerdo que permitía a Ucrania exportar grano por el Mar Negro. Bueno, no es que abandonase el acuerdo, sino que terminaba el acuerdo y ha dicho que no lo prorrogaba al considerar que la parte del acuerdo que Occidente tenía que cumplir con Rusia no se estaba cumpliendo y que por lo tanto no volvía a renovar ese acuerdo. Y desde entonces hemos asistido a una escalada de precios en el trigo y a una gran preocupación mundial porque ayer, además, Rusia anunciaba una especie de bloqueo naval en el Mar Negro, indicando que todo barco que navegue por el Mar Negro será considerado portador de carga militar, a partir de la madrugada del miércoles al jueves. Estoy grabando esto el jueves 20 de julio y por tanto ya está en vigor ese bloqueo. Cualquier barco no ruso que navegue por el Mar Negro será considerado portador de carga militar y, por tanto, actuarán en consecuencia. Y las consecuencias es que los precios del trigo se disparan por tercer día consecutivo mientras las tensiones entre Rusia y Ucrania avivan el temor a una gran crisis alimentaria. Y esto no tiene visos de que se vaya a solucionar a corto plazo. De hecho, Rusia ha bombardeado estos días con misiles y con drones las infraestructuras portuarias de granos en el sur de Ucrania. Así que no parece que estén pensando en que vaya a haber una nueva negociación y volver a dar salida al grano. Esto abre varios frentes desde el punto de vista económico de los que hablaremos ahora. Pero mirad, se suele decir que es un crimen lo que hace Rusia de no permitir salir el grano porque ese grano va para países pobres, especialmente para África, que no van a poder comprarlo en otros lugares a esos altos precios y que van a generar una crisis alimentaria. Ya lo dijeron la otra vez. Y es cierto que una parte de ese grano va a África. Pero no es menos cierto que Rusia, también como exportador de grano, exporta mucho más grano que Ucrania, seguramente les garantizará a sus aliados africanos que tendrán grano. El problema es que la realidad de ese grano, el mayor comprador no es África, como nos están tratando de vender, es Europa. Somos nosotros los que lo vamos a pagar. Y es que en Europa, en el primer mundo en general, somos tan hipócritas que si el problema fuera para África, nos daría igual. Pero es que el problema es para nosotros. Escucharéis a los dirigentes europeos mostrar su preocupación por lo que le pase a África, de que es culpa de Rusia. No les oiréis hablar de Europa, a pesar de que somos los principales afectados. Estas cosas hay que buscarlas en los medios así un poco escondidas, nunca en la noticia principal. Pero mirad, voy a leeros algunos titulares de prensa española. El Economista. España es el segundo país al que más le afecta el veto ruso al trigo ucraniano. La salida de Moscú del corredor del grano afecta de lleno a nuestro país, ya que es el segundo que más se beneficia de la ruta por Mar Negro a la hora de importar este producto. Diario ABC. Los cerealistas temen nuevas alzas de precios a partir de enero. La salida del cereal de Ucrania vuelve a preocupar al sector. El temor de los diferentes agentes económicos es que esta limitación cause un nuevo incremento de los precios en los alimentos en países como España y derive incluso en un problema de abastecimiento que afecte a aquellos países más pobres. Diario El País. Brasil alivia el bloqueo ruso al grano de Ucrania. Y entre comillas, hace 6 meses hubiera sido un desastre, pero ahora hay disponibilidad de cereal procedente de los grandes productores brasileños. La afirmación de Jorge de Saja, director general de CESFAC, la patronal española de los fabricantes de piensos, sirve al menos para calmar los ánimos después de que Rusia haya decidido bloquear de nuevo el paso de los buques que sacan el grano de Ucrania por el Mar Negro. Vaya, España, el segundo país al que más le afecta. Pero el comisario de Exteriores de la Unión Europea, que además es español, Borrell, habla de África, solo habla de África. Porque parece que queda muy bien pedir y exigir para los demás, no para uno mismo, ¿verdad? Vamos con otros titulares. 26 de abril, cuando todavía el acuerdo estaba en vigor. 26 de abril. Diario La Información. España bate récords de llegada de cereales. Y si nos vamos más atrás, 4 de noviembre de 2022. Diario La Vanguardia. España ha sido el primer comprador del grano ucraniano transportado en barco. Las 1,8 millones de toneladas de maíz y colza, llegadas desde el acuerdo de agosto, son para producir pienso para el sector ganadero. Y sigue. España ha sido desde agosto pasado el primer comprador de grano ucraniano transportado en barco a través del Mar Negro, gracias al acuerdo alcanzado entre Rusia, Ucrania y Turquía, con la mediación de la ONU. Los principales productos importados de Ucrania han sido maíz y colza, destinados a la producción de pienso para el sector ganadero. En total, las compras españolas de cereales y oleaginosas han ascendido a 1,8 millones de toneladas, sobre las 9,8 millones que han podido salir de los puertos ucranianos. Bueno, pues esa es la realidad, que nos dicen que Rusia va a generar una crisis alimentaria en el mundo, en los países pobres, pero ocultan que Europa y en especial España somos de los más beneficiados por ese acuerdo que se acaba de romper.
Hace poco se firmó un acuerdo con Brasil por parte de la patronal de piensos y bueno, parece que hay disponibilidad de cereal para unos meses. Pero esto no pinta nada bien. Pero es que además veremos qué pasa este invierno con el gas ruso que sigue llegando a Europa, no nos olvidemos. Si además de este lío con los granos se producen cortes con el gas o escalada de precios, puede ser la tormenta perfecta. Como hablábamos en el vídeo anterior, la guerra de Ucrania, desde mi punto de vista, está lejos, pero que muy lejos de terminar, y cada vez va escalando más y puede escalar mucho más y a mucho peor. Esto que ha ocurrido ahora con el no renovar el acuerdo del grano y lo que estamos viendo de la escalada de precios del trigo día tras día no es para nada un tema menor. A la gravedad que el tema ya tiene de por sí, por la escalada de precios en una materia prima tan sensible, tan necesaria y tan básica, está el tema de que puede dar al traste con la idea de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Porque hasta ahora la Reserva Federal ha realizado una política agresiva de subida de tipos de interés con el objetivo de frenar la inflación. Y lo está consiguiendo, pero no es gratis. Lo está consiguiendo a costa de que hemos visto quiebras de bancos por no poder resistir la subida de tipos de interés. Sí, de momento bancos pequeños y regionales, pero el problema está ahí, y nos vamos acercando con esa subida de tipos a una recesión. Bueno, pues la idea que parece tener la Reserva Federal es subir tipos hasta el umbral máximo de dolor, antes de que la cosa realmente se descontrole, es decir, subir hasta el límite en el que si se va más allá empezaría una recesión o incluso quiebras, y ahí parar con una inflación ya relativamente controlada. Pero, ¿qué ocurre si a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo sus expectativas se van al traste porque la subida del grano o de los cereales mete presión a toda la cadena y la inflación vuelve a subir? Es sin duda el peor escenario para Estados Unidos y Europa, porque como la inflación se descontrole ahora con los tipos ya en máximos, cerca del máximo al que podemos llevarlo sin causar un daño tremendo a la economía, ¿qué hacemos si eso ocurre? Y solo estamos hablando del grano ucraniano. Esperemos a ver qué pasa en invierno. Este invierno que hemos pasado ha sido desde el punto de vista climático muy benevolente, pero quién sabe cómo puede venir este próximo invierno. Yo recuerdo a analistas en la televisión diciendo algo así como que, bueno, si pasábamos este invierno ya está. Esa sensación generalizada de que para la primavera la guerra se habría acabado. La guerra, por desgracia, no se va a acabar tan rápido. No voy a repetir los argumentos del vídeo anterior. Y podemos tener inviernos mucho peores que este, sobre todo en el centro y norte de Europa, e incluso peores y con menos combustible que este invierno. Así que veremos cómo avanza este segundo semestre porque puede ser la tormenta perfecta. La idea generalizada porque el poder sabe que a la gente le gustan las buenas noticias, no le gustan las malas noticias, no le gusta que le cuentes la verdad, le gusta que le digas que todo va a ir bien, que todo va a salir bien. Pero la realidad es que estamos en una guerra, aunque no la tengamos a las puertas de casa. Estamos metidos en un conflicto del que no sabemos cuál va a ser su resolución. Por eso, los que apilamos oro, lo hacemos deseando que todo salga bien en la vida, que todo vaya bien, pero lo hacemos para tener un seguro por si no fuera así. No somos el tipo de gente que prefiere no pensar en que algo puede salir mal, porque sabemos que cuando algo puede salir mal, la probabilidad está ahí. Y mientras no se resuelva la guerra de Ucrania, no sabemos cómo puede acabar. Es absurdo que salgan en la televisión analistas económicos diciendo no, la inflación ya está controlada, las medidas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo van a controlar la inflación. Es absurdo porque no controlas el resto de factores que pueden hacer saltar por los aires la inflación. Esa es mi opinión, pero por supuesto me gustaría escuchar las vuestras, que siempre son muy interesantes y siempre complementan los vídeos. Un saludo y nos vemos.